Hoy día vamos a partir hablando del proceso de toma de decisiones. Y el proceso de toma de decisiones no es nada más ni nada menos que el proceso organizado, ¿no es cierto?, sistematizado, ordenado, como dice ahí, consecutivo, que nos va a permitir tomar buenas decisiones en gestión, ¿ya? Como dice la lámina, el proceso de toma de decisiones sigue la misma estructura de un método de resolución de problemas. Y el método de resolución de problemas que ustedes mejor conocen o debieran conocer es el proceso enfermero, ¿cierto? ¿Sí? Que tiene ciertas etapas, una se hace primero, la otra se hace después. Y dentro de eso hay algunas características que se comparten en todos estos procesos, ¿ya? Que son, yo les puse solo 4 como para hacer un paralelo, pero son procesos ordenados, son consecutivos, o sea, hay una etapa primero, después viene otra etapa que sigue a la anterior, o sea, la que sigue no se puede hacer si no se hace la anterior, y además es continuo. O sea, yo puedo hacer todo el proceso completo y cuando llego al final, debiera ser capaz de terminar ese proceso o, si es que es necesario, volver a realizar el proceso completo porque algo no estuvo bien. Como definición, el proceso de toma de decisiones es un proceso que procura identificar los obstáculos que inhiben o impiden lograr un propósito para buscar alternativas de solución. ¿Ya? O sea, me imagino que todos en su cabecita están pensando que es un proceso que se hace para poder resolver algún problema que haya en términos de gestión, en términos de alguna situación imprevista que se haya dado, ¿no es cierto? Alguna situación que se esté dando en términos de calidad. Si ustedes piensan, este tipo de proceso lo pueden utilizar para cualquier toma de decisiones que ustedes quieran, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren ir a comprarse un par de zapatillas o están pensando qué posgrado o qué estudiar, pueden utilizar este mismo proceso para poder cumplir con la buena toma de decisiones. Para entender el proceso de toma de decisiones, tenemos que tener claridad cuál es el problema o qué es un problema, cómo lo vamos a definir. Y tenemos que entender que en administración y gestión, sobre todo en enfermería, hay algunos procedimientos técnicos que están orientados directamente al cálculo, ¿no es cierto?, sistemático en la búsqueda de problemas. O sea, en salud nosotros estamos permanentemente buscando problemas y evaluando las situaciones que tenemos que manejar para poder, además, de manera preventiva y de manera, digamos, a buen tiempo, que no se nos haga un tremendo problema, sino que en el momento oportuno, ¿ya? Plantear algunas soluciones que nos pudieran ayudar a resolver ese problema. Por lo tanto, un problema va a existir siempre que exista la percepción de que hay un impedimento en la consecución de alguna meta, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy pensando en el coronavirus, ¿ya? El ejemplo más digamos, presente que tienen ustedes. Si yo pienso, ¿por qué hay tanto contagiado? Algo tiene que estar pasando, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a tener que hacer todo el proceso para tomar una decisión y realizar una mejora que debiera llevar a mejorar los índices de contagio del coronavirus. ¿Ya? Hola, Javiera. Entonces, la toma de decisiones es la consecuencia de la necesidad de resolver un problema que puede estar determinado por aspectos perceptivos derivados de la observación, o sea, uno está permanentemente observando el entorno, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ustedes son jefas de servicio, tienen personal a cargo, están en forma permanente observando lo que pasa y cómo pueden mejorar el cuidado de sus pacientes, ¿ya? La experiencia, o sea, si ustedes llegan a un lugar donde ustedes tienen mucha experiencia detrás, por ejemplo, no sé, pues llegan a un servicio de medicina y ustedes llevan, no sé, 20 años trabajando en medicina o han trabajado en muchas partes, tienen mucha experiencia y pueden darse cuenta que hay cosas que no se están haciendo correctamente y que ustedes tienen a lo mejor una forma más rápida o más efectiva para realizar algunas actividades.
por aspectos técnicos. Cuando yo, por ejemplo, necesito tomar decisiones basadas en cosas muy técnicas, tengo que evaluar todo lo que es la parte técnica de ese problema para poder tomar una decisión. Y de todas maneras, en cualquier caso, como dice ahí, requiere tomar decisiones para la resolución y búsqueda de todas las posibles alternativas para arreglar algo de manera consciente. O sea, yo, para cualquier cosa que quiera resolver, tengo que hacer este proceso, ¿ya? Ahora, está un poquito chiquitín, aquí no se puede agrandar, pero básicamente ustedes en la literatura van a encontrar distintas etapas del proceso de toma de decisiones. Yo les traje dos, ya que son como las más habituales, y tenemos tres grandes etapas, y estas etapas vamos a ver en la lámina siguiente que se subdividen. La primera etapa es la identificación del problema. O sea, yo antes de partir tengo que identificar un problema y ese problema tengo que definirlo. O sea, yo tengo que decir en qué consiste ese problema, por qué es un problema para mí, en qué se traduce en mi atención, por ejemplo, ¿ya? Y para identificar los problemas hay distintas herramientas, ya las vamos a ver más adelante. Hay distintas estrategias que ustedes pueden hacer y pueden basarse en todos los métodos que ya conversamos. O sea, la observación, los aspectos técnicos, ¿no es cierto? La experiencia y el juicio crítico, por supuesto, para poder determinar cuándo hay un problema y cuándo no. La etapa 2 tiene que ver con la deliberación entre alternativas de solución. Una vez que yo ya definí mi problema, establecí cuáles eran las consecuencias, tengo que entender cuáles son las causas de ese problema y cómo puedo trabajar con ese problema, ¿ya? Muchas veces les va a pasar que van a encontrar varios problemas a la vez y para eso vamos a utilizar una herramienta que es en el caso nuestro, la matriz decisional, que nos va a permitir priorizar esos problemas para poder determinar con cuál me voy a quedar y cuál voy a trabajar primero, ¿ya? Por lo tanto, en la etapa 2, yo ya debiera saber más o menos cuál es el problema prioritario y cuáles son las posibles alternativas de solución que yo tengo para poder trabajar con ese problema. Y eso significa que tengo que evaluar una serie de posibles soluciones que van a tener distintos costos, distintas dificultades para su realización y de todas esas posibles soluciones yo voy a escoger la que más se acomode a lo que yo tengo, ¿no es cierto? Y voy a pasar a la etapa 3, que sería una vez que yo ya implementé esas soluciones, voy a ver cuáles son las consecuencias posibles que podría tener esa solución que estoy implementando y voy a evaluar mis resultados. En la etapa 3, así como cuando ustedes hacen el proceso de atención de enfermería, también evalúan su proceso completo que hicieron, ¿ya? Y pueden determinar que en alguna parte se equivocaron. Por lo tanto, si usted determina, por ejemplo, que la solución que usted escogió no era la más correcta, usted se puede devolver, ¿ya?, a esta etapa y volver a hacer esta etapa y volver a hacer el proceso completo, ¿no es cierto?, para poder terminar con una buena solución. Por lo tanto, a eso se refiere a que es continuo. O sea, yo estoy permanentemente evaluando las distintas etapas del proceso para poder saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Acá están las etapas y las subetapas. ¿Ya? Esta también es otra forma de desmenuzar, si ustedes quieren, el proceso de toma de decisiones y vamos a tener que, en primera instancia, definimos el problema, lo analizamos, de qué se trata el problema, cuáles son las consecuencias, evaluamos las soluciones, ¿ya? Priorizamos, aquí en el análisis del problema priorizamos, evaluamos las posibles soluciones del abanico de soluciones que nosotros vamos a tener y vamos a elegir una solución particular. Vamos a aplicar la solución, vamos a evaluar los resultados y vamos a evaluar el proceso completo. Si el proceso completo estuvo bien hecho, yo termino, ¿no es cierto?, y establezco la solución y se acabaría el problema, ¿ya? Ahora, cuando ustedes hacen este proceso, ustedes podrían hacer el paralelo con el proceso de atención a la enfermería, ¿sí o no? Donde acá esto sería la valoración, ¿no es cierto? Aquí estaría los objetivos, ¿ya? Aquí los objetivos, la planificación, aquí estaría la ejecución y aquí estaría la evaluación. Por lo tanto, es muy
similar al proceso enfermero. Ahora, hay una cosa que es muy importante que tenemos que tener presente siendo, digamos, jefas de servicio o teniendo personal a cargo. Cada vez que nosotros tomamos una decisión en algún problema o en alguna situación particular, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad tiene un alto alcance, o sea, alcanza a muchos aspectos de nuestro trabajo, ¿ya? Hay un espacio donde existe la incertidumbre y hay un cierto riesgo. Yo no sé qué puede pasar. Si yo tomo una decisión mal tomada, ¿no es cierto? Podría quedar la escoba. O podría tomarme un riesgo y, digamos, no tener claridad de cómo va a resultar esa solución y igual tomar el riesgo, ¿ya? Y puede terminar de manera desastrosa o puede terminar de una buena manera. Por lo tanto, cada vez que uno toma una decisión en aspectos clínicos, es una función crítica de por sí. O sea, la toma de decisiones, la responsabilidad que acompaña a la toma de decisiones es sumamente importante. Por lo tanto, vamos a tener que tener claridad en cuáles son las estrategias o la forma en que podemos ejecutar este proceso, ¿no es cierto? Y para ello, además, tenemos que tener presente los aspectos éticos de la toma de decisiones. Entonces, estábamos en que tenemos que definir las estrategias y una vez que nosotros determinamos las estrategias, como trabajamos con pacientes, tenemos que sí o sí vigilar todo lo que tiene relación con los aspectos éticos con ese proceso de toma de decisiones que vamos a hacer. Y aquí tenemos que pensar no solo en nuestros pacientes, sino que también en las personas que tenemos a cargo, ¿ya? Por ejemplo, yo no le puedo pedir a un técnico que haga labores de un profesional porque no corresponden, ¿cierto? No es ético, ¿sí o no? Por lo tanto, yo voy a tener que resolver ese problema de tal manera que no implique cargarle una responsabilidad que no le corresponde a un personal técnico, ¿sí? Es como para que tengan un ejemplo. Y también, cuando tomamos decisiones, tenemos que manejar algunas herramientas que nos van a permitir tomar decisiones con criterios de efectividad y eficiencia, ¿ya? Hay distintas herramientas que las vamos a ir viendo en el camino, que yo no sé si ustedes las conocen, pero por ejemplo está la matriz decisional, que nos permite priorizar, ¿no es cierto?, de acuerdo a ciertos criterios en salud. Está el diagrama de Ichikawa, que nos va a permitir determinar las causas de un problema, ¿ya? O ahí yo les voy a mostrar otras más. Y una vez que ustedes ya tienen algunas estrategias claras para su proceso, ¿no es cierto?, podrían comenzar a tomar buenas decisiones. Algunas de las estrategias que se utilizan van a ser, por ejemplo, el ensayo y error, ¿ya? El ensayo y error, por ejemplo, es cuando ustedes están frente a un problema y empiezan a probar soluciones. Y las prueban y si funciona, bien. Y si no funciona, bueno, prueban otra. Y ese es el ensayo y error, ¿ya? Esta estrategia se usa bastante poco porque termina siendo muy cara si es que no tenemos un buen criterio como para usar las posibles soluciones que nos pueden dar. Los proyectos piloto también son otra estrategia que son proyectos que se establecen para ver si ese proyecto o esa forma de resolver ese problema funciona o no funciona en el ambiente que yo tengo, ¿ya? La crítica del problema tiene que ver con cuando el jefe, por ejemplo, va conversando con su personal y va preguntando, ¿qué problema encuentra usted en este servicio? ¿O cómo creer usted que podríamos resolver tal o cual problema? Después están las técnicas de creatividad, que ahí hay varias. Yo les traje una, que sería la lluvia de ideas o el brainstorming, ¿cierto? O sea, ustedes la conocen. El árbol de decisión, que es muy parecido al análisis causal. El cuadro causa-efecto, que también es muy parecido al análisis causal. El análisis costo-beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay distintas estrategias que ustedes pueden utilizar y les voy a dejar un pequeño documentito para que lean en relación a esto, para que se vayan un poco interiorizando en este tema. Bien, chiquillas, a su pantalla de Nearpod vamos a hacer nuestro primer tablero colaborativo respecto al proceso de toma de decisiones. ¿Ya? Y
La primera dice, ¿qué utilidad tiene el proceso de toma de decisión? Y de ahí los vamos a leer. Vamos a ver. La Cristina dice, buscar problemas para luego resolverlos y encontrar soluciones pertinentes a cada problema encontrado. Ya, pero en salud, Cristina, tienes que pensar un poquito más allá. Nos permite organizar de manera eficiente y óptima el procedimiento a seguir para solucionar una problemática, ver pros y contras de una posible solución. Ya, pero esa es la definición. En salud o en enfermería. La toma de decisiones definirá el rumbo que vayamos a tomar, por ende puede estar ya, pero ¿qué utilidad le ven en salud, en enfermería, chiquillos, en el cuidado? Nos ayuda a identificar problemas y soluciones de manera ordenada. Todo eso está correcto, pero no me dicen en salud. Nos ayuda a priorizar la resolución de problemas. Es importante ya que se consigue una clave para el éxito. Ya, pero ya, por aquí el Alejandro apuntó un poco más. Es importante porque eso puede definir el salvar la vida del paciente. Ya. La toma de decisiones nos ayuda a la elección de una opción más viable para el paciente, ya sea en cuanto a cuidado. Ya. Útil en la resolución de problemas y priorización de estos. Para identificar un problema y evaluar los riesgos. Pero tienen que pensar dentro de las organizaciones de salud o como enfermeros. ¿Qué utilidad le encuentran al proceso de toma de decisiones en su labor del día a día? La Tiare dice, dentro de una organización la toma de decisiones definirá el rumbo de esta. La toma de decisiones nos indica que un problema o situación es valorado y considerado. Ya, pero eso es en genérico. Definición de rumbo, alternativa de solución. Ya, chiquillos, aquí acuérdense que no estamos solamente pensando en administración y gestión, solo digamos. La administración y gestión es aplicada a los pacientes porque estamos haciendo gestión clínica. Mejoramiento del servicio, buscando alternativas de mejora. Ya, del servicio como cuidado, ¿cierto, Cristina? Nos permite aumentar la habilidad para demostrar la efectividad de decisiones tomadas en el pasado. Sirve para solucionar problemas o discrepancias relacionadas con el cuidado, la salud y la calidad de vida. La toma de decisiones dentro de la enfermería nos ayuda a organizarnos y ayudar a solucionar posibles problemas que enfrentemos diariamente. Ya, a ver, les voy a plantear la pregunta desde otro punto de vista. ¿En qué situación del quehacer enfermero ustedes podrían utilizar este proceso de toma de decisiones? ¿O en qué situación de la gestión clínica? Aquí en el mismo tablero, chiquillas, me ponen sus posts. ¿En qué situación? Un ejemplo. Nos permite priorizar qué afecciones que se pueden solucionar de manera rápida en un paciente que en un proceso ordenado ya. Pero ese es el proceso enfermero MANE. No sé quién es la MANE. Profe, ¿puede repetir la pregunta que hizo recién? ¿En qué situación de la gestión clínica ustedes como enfermeras o enfermeros van a usar el proceso de toma de decisiones? Un ejemplo. Estamos hablando de gestión clínica, para que se centren en lo que es la gestión clínica y no pensemos solo como en la empresa o en, digamos, algo genérico. Estamos de acuerdo que el proceso de toma de decisiones nos ayuda a resolver problemas, pero ¿en qué? Ejemplo. En la administración de medicamentos. Ya, bien, Denise. Útil para asegurar el logro de los objetivos planteados. ¿Cuáles objetivos, Jace?
en tu atención diaria? El objetivo usualmente viene ligado al diagnóstico, entonces va a depender. Y eso no será el proceso enfermero, PAE? estamos hablando de gestión Sí, sí. clínica. Gestión clínica, chiquillos. Ejemplo en la gestión clínica. ¿Cómo deciden, por ejemplo, qué paciente va en qué cama? ¿O qué paciente va a qué servicio? ¿O si un paciente es necesario trasladarlo? ¿O si un paciente necesita más o menos personal? Son ejemplos claros del proceso de toma de decisiones, ¿no es cierto?, en la gestión clínica propiamente tal, ¿ya? ¿Cómo deciden, por ejemplo, cuánto material comprar o cuánto personal contratar? ¿Ya? Esos también son ejemplos de cómo usan el proceso de toma de decisiones en la gestión clínica. Ya tenemos que empezar a pensar como enfermeros. Descoordinación entre un programa y la solicitud de insumos. No entiendo ese ejemplo, Valeria. Sergio dice, la toma de decisiones es muy importante para priorizar las necesidades del paciente, ejemplo, la decisión, ese proceso enfermero. Valeria, paciente expuesto a riesgo en una unidad. Tampoco entiendo ese ejemplo, Valeria. Ya, chiquillos, gestión clínica. Ustedes son enfermeros jefes. ¿Cómo? Javiera, el proceso enfermero es una cosa, estamos hablando de la gestión clínica. La gestión clínica va más allá del paciente. Chiquillos, hagamos la distinción. Proceso enfermero, ¿no es cierto?, es para trabajar con los cuidados hacia el paciente, lo clínico, ¿ya? Gestión clínica o proceso de toma de decisiones tiene que ver con todo lo que son recursos, plata, tiempo, personal, insumos, priorización de situaciones, digamos, clínicas, pero no necesariamente en el cuidado directo de un paciente. ¿Ya? Esa es la distinción que yo quiero que hagan. Por lo tanto, si ustedes son jefas de servicio o jefes de servicio, ustedes van a requerir este proceso de toma de decisiones, por ejemplo, para determinar cuánto personal, ya, la organización del personal, por ejemplo, la organización del personal durante el turno, bien. O cuánto insumo van a comprar, o si necesitan comprar camas, o si necesitan comprar, no sé, lo que sea, ¿ya? Esa diferencia tienen que empezar a entenderla. Yo sé que cuesta un poquito porque están muy lejos de lo que es administración y gestión clínica, pero acuérdense que estamos viendo el rol de gestión. No estamos viendo el rol clínico, por lo tanto, olvídense de todo lo que tiene que ver con cuidado en este momento. O sea, el cuidado también implica la gestión, pero recuerden que aquí vamos a hablar de recursos y vamos a hablar de otro tipo de situaciones, ¿ya? Vamos a ver el último post, por ejemplo, la cantidad de insumos que se ocuparán, ya. Son todos ejemplos que ya dije, pues no hagan trampa. Avancemos. Vamos a hacer otro panel, otra pizarrita, que dice, ¿recuerdas cuáles son las etapas del proceso de toma de decisiones? ¿Cuáles serán las etapas del proceso de toma de decisiones? Las que se acuerden. Proceso de toma de decisiones. Ya, identificación del problema, definir el problema, y ahí, pero las que se acuerden, todas las que se acuerden. Analizarlo bien, evaluar la solución, encontrar un problema, analizarlo, solucionarlo. Ya, ese es como el esquema más simple. Ya, bien. Elegir la solución, identificar un problema, identificar los criterios para la toma de decisiones, aplicar la solución.
Identificando el problema, deliberando entre alternativas de solución y evaluación de resultados. Definir el problema, analizar, evaluar soluciones. Bien. Definir el problema, analizar. Ya. Bien. Parece que con esto no tenemos mayor problema. Ya. Perfecto. Avancemos. Otro panel. ¿Cuál o cuáles serían las similitudes con el proceso enfermero? ¿Qué es sistemático? Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? En ambos tenemos que identificar un problema principal y elegir la mejor solución. Ya. ¿Qué pasa por las etapas, por etapas como el PAER? Bien. Que ambos tienen que ser ordenados y sistemáticos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Es un proceso continuo. Bien. Hay una cosa que es súper importante que nadie la ha mencionado. Revisar el problema. Una de esas cosas importantes puede ser mejorar la calidad de vida del paciente, porque los dos Bien, buscan lo tiene que mismo. ver con nuestro receptor final de cuidados, que es el paciente. Las dos, el PAE o el proceso enfermero, digamos, y el proceso de toma de decisiones tienen relación con nuestro receptor final de cuidados, que es el paciente, usuario, cliente, persona o familia y comunidad, ya cualquiera. Una de las similitudes es que ese estructurado nos ayuda a priorizar y solucionar problemas. Tener un método bien definido. Bien. Diagnostícaslo con el PAE y definir su tratamiento que ayude al paciente. Valeria Molina, buscan solucionar al paciente para ya. Perfecto. El proceso de enfermería se requiere una priorización de las afecciones que se hace un proceso ordenado y sistemático. Bien. Está hecho para lograr el mismo fin en el paciente. Perfecto. Ya, con esto parece que tampoco hay mayores problemas. Ya, niñas y niños, vamos a quedar entonces con una pequeña tareita, ya, que la vamos a trabajar en el foro. El foro está abierto creo que hasta mañana, pero se los voy a ampliar para hasta el viernes de esta semana, donde ustedes van a explicar muy cortito estos dos conceptos, que son el de oferta y demanda y el de costo-oportunidad.